¿Cuánto vale Dios? ¿Y qué tiene eso que ver con servirlo? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde la ciudad de Bogotá. Acá en Colombia. Muy bien, Iván, alegre, contento de estar acá en lo que los colombianos mismos llaman el país más acogedor del mundo. Ajá. Es el eslogan de Colombia y creemos que así es realmente. Sí. Un lugar precioso, cargado de cosas buenas. Yo pienso en el café, por supuesto, ¿verdad? Que es uno de los productos del cielo que podemos Julio está tomando su Juan Valdés para que lo veas, cortesía de Roxanita. Sí, que no es patrocinador del reto de hoy. Roxanita sí. Roxanita sí, pero Juan Valdés no. Tierra de esmeraldas, tierra de, bueno, tantas cosas buenas. Colores, de este colores, es un país colorido. De encanto, ¿verdad? Pero Así creo se llamaba la película de Disney. Sí. O Encanto o Encantado. Oh, encanto. Pero creo que Colombia, yo sigo pensando que lo mejor de Colombia, lo mejor de Colombia son su gente. Ajá. Su gente es calidad, súper calidad. Y yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a colombianos a lo largo de la vida. A mí no me habría molestado nacer colombiano, Ajá. pero Dios quería que naciera salvadoreño. Y yo pienso que de todas maneras, para entrar al cielo, todos tenemos que ser del Salvador. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Y cómo era ese eslogan que te El eslogan de antes era: el riesgo es que te quieras quedar. Ah. El riesgo en Colombia es que te quieras quedar. Y yo pienso que así es. Muchos que nosotros conocemos, una vez que conocen Colombia, dicen que sería bueno irse a vivir ahí, ¿verdad? Sí. Bonito. Miren, estamos en esta serie llamada Un desafío a servir. Y estamos precisamente... Es un rebalse de lo que vimos la semana pasada. Es un rebalse. Sí, la semana pasada vimos un desafío a crecer y una parte inherente del crecimiento tiene que ser el servicio. Sí. O sea, el que pasa años en el Señor. En el Señor, en la iglesia, en el reino, en el conocimiento bíblico. Incluso tú sabes, Sí. algunos que pasan años y van acumulando conocimiento y se vuelven Conocedores de la palabra. buenos conocedores de la palabra, pero no sirven. Hay un problema ahí, o sea, hay un problema grande. Hay una descompensación, no sé cómo decir, desequilibrio, descontrol que no debería suceder. Los cristianos debemos convertirnos, o la razón de convertirnos, vimos ayer en 1 Tesalonicenses, es servir a Dios. Sí. Y creo que a veces, como tú decías, hay una etapa en la cual tenemos que cimentarnos para crecer, pero aún en esa etapa pudiéramos hacer algunas cosas, pero luego eventualmente debemos servir, o sea, crecer para servir, de plano. Mira, y ayer vimos varias cosas, pero una de las que me llamó mucho la atención fue lo que dijiste. Cuando uno llega a las iglesias ve que hay consumidores. De hecho, creo que todos somos consumidores porque recibimos mucho. Sí. Pero no todos somos colaboradores. Debemos ayudar yo entiendo, ayudar a nuestra iglesia, a nuestro pastor, pero sobre todo lo que decíamos era, hay que ayudar de estas formas para ayudar al Señor, Sí. para dar de nuestro servicio, de nuestro trabajo, y vimos algunos pasajes. Ahora, yo creo que de pronto hay algunos de los que nos están viendo que dicen, yo quisiera servir, Sí. pero, y entonces, puntos suspensivos, tú puedes dar una lista de cosas que la gente dice que yo quisiera servir. Yo conocí un señor que decía, yo quisiera servir, pero fíjese que yo todavía tomo cerveza. Él decía eso y decía, yo tomo cerveza y no, quizás cuando yo me quite esto voy a servir. Conocí a alguien que dijo, yo quisiera servir, pero lo clásico, ¿verdad? No tengo tiempo, fíjese. Sí. Yo estoy estudiando, ahorita estoy sacando una maestría o estoy o trabajo el domingo, entonces yo no puedo Sí, servir. mis 2 empleos, mi segunda maestría y mis Sí. 4 niños Sí. no me permiten servir. Ajá. Sí. O yo quisiera servir. Fíjate que a mí me encantaría enseñar la Biblia, pero siento que no tengo el conocimiento para enseñar todavía. Entonces no puedo, o no me gustan los niños, o no sé tocar ningún instrumento, o no sé hacer. Yo no tengo muchas cosas buenas que compartir. Entonces Sí. yo veo que hay un montón. O no me dan chance en la iglesia. Sí, A veces no me dan oportunidad en la Yo iglesia. veo que todos los puestos están ocupados. Sí. Y el pastor me cae mal también. O sea, yo no sé, cada quien tiene su razón de ser. Pero yo creo, fíjate, que hay un par de realidades básicas, voy a decir básicas, que son las que impiden el servicio. Quizás 3.
pero puedo pensar en 2 en este momento, tal vez antes del terminar. Hay 4. Sí, quizá hay 4, ¿verdad? Pero hay algunas que son fundamentales. Y creo que todo tiene que ver con nuestras... Tú lo dijiste ayer de alguna forma, tiene que ver con nuestras creencias básicas. Sí. Tú sabes, y lo hemos hablado en otros momentos al conversar sobre discipulado, que una de las cosas que hizo Jesús con sus discípulos, cuando los desarrolló en esa primera etapa, fue llevarlos por un proceso en el cual ellos llegaban a tener la persuasión de que Él era Dios. Sí. Porque si alguien cree, ahora no dice creer, sino que cree verdaderamente que Jesús es Dios, entonces alinea toda su vida con base a eso. O sea, de plano, ¿qué es más importante que Dios? ¿El trabajo? No. Los niños, no son más importantes que Dios, ¿verdad? Mi salud, no es más importante que Dios. O sea, hay una parte en la cual todo toma como el ángulo correcto, pero cuando no tenemos eso, aunque tengamos incluso una posición eclesiástica, nos va a costar servir. Entonces, lo que estás diciendo es que para servir a Dios tengo que tener la convicción de ¿qué? De que Dios es Dios. Ajá. De que Dios verdaderamente es Dios. Tú lo dijiste ayer, sí. Es galardonador de los que le buscan. La fe está resumida en ese pasaje de Hebreos 11 que citaste ayer, que dice, después, el pasaje dice... que el que cree en Dios es necesario que crea que lo hay, ajá, y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que crea que Dios existe, pero es más que eso, y que Dios tiene una relación dinámica con... Sí. En el libro de Malaquías, quizás es uno de los pasajes a los cuales te llevo hoy. Tú sabes, Malaquías es una queja de Dios contra la religión mala, ¿verdad? Contra la religión, yo no sé cómo querrás llamarlo, ¿verdad? Corrupta, espuria, echada a perder, sí. Terrible. O sea, tenían el aparataje religioso. Total. Pero no había fe, sí. No había relación con Dios, no había deseo de servir a Dios. Pero había sacerdotes, y había ofrendas, y había sacrificios, sí. Y había cantos, y había templo, y había uso de la ley para controlar a la gente, y había todo, pero no había el corazón correcto. Y es un claro ejemplo para nosotros que podemos tener estas cosas tremendo, y no tener fe verdadera. Pero en el libro de Malaquías, porque en varias ocasiones en el libro de Malaquías Dios hace como acusaciones, quejas, sí. Contra los sacerdotes, sí. Que los sacerdotes estaban puestos para servir a Dios. Y sí. Yo quiero recordarte que nosotros somos sacerdotes. Sí, eso te iba a decir, que el que lo ve dice, o sea, que es como contra los pastores, ¿no? Es como contra los creyentes. Sí. Los creyentes somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, y no hay una conexión directa de solamente los ministros a tiempo completo, sí. Con el sacerdocio del Antiguo Testamento. La Biblia en el Nuevo Testamento dice claramente que todos nosotros hemos sido, y lo citamos a veces, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Sí, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Tenemos el linaje correcto. Pero con estos sacerdotes, que voy a decir así, nos representan en el Antiguo Testamento. Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti. O sea, la queja de Dios es, ustedes están hablando contra mí. Y fíjate lo que dicen ellos. Malaquías 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Uh-huh. Por gusto es servir a Dios. O sea, de balde. O sea, si eres salvadoreño, aquí en Colombia no nos entenderían, pero de choto. De choto está servir a Dios. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Y dice que los sacerdotes decían, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Uh-huh. O sea, en la mente de los... Perdón, decir lo que vas a decir, decirlo como, ¿qué nos impide a veces servir a Dios? Creer en nuestra mente que Dios es tan pequeño, uh-huh, que podemos salirnos con la nuestra y hacer lo que nos dé la gana, porque de todas maneras Él no nos conviene. Ese es el problema grande de los sacerdotes del libro de Malaquías, pero creo yo que en el fondo de todo es el problema grande de muchos de los creyentes ahora. Sí. O sea, tenemos un Dios en la mente, no tenemos una perspectiva grande de Dios. Sí. Dios está ahí, tú sabes, está ahí los domingos, está ahí cuando tengo un problema y voy al hospital, entonces sí, yo tengo que buscar a Dios. Está ahí cuando
cuando tengo una necesidad grande y me he quedado sin trabajo, entonces tengo que buscar a Dios, o cuando la chica me dice que no y entonces tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Y de alguna forma, pero para servirlo por completo, no, hay otras cosas más importantes en la vida. Mira, entonces es persuasión. Lo que Es un problema de persuasión, no estamos, de creencias. De creencias, no estamos persuadidos que Dios es Dios, como tú lo estás diciendo, entendiendo que en el concepto claro de Dios, Él es grande, Él es fuerte, Él es bueno, entonces yo estoy agradecido, le sirvo, Él merece ser servido, su dignidad. Entonces, esta persuasión no existe en algunos. Esta persuasión no se ha formado en algunos. Y yo diría que es un problema grande de falta de discipulado. Sí. Ahora le voy a quitar un poco el hierro a la gente y lo voy a poner un poquito en las iglesias. Creo que las iglesias hemos fallado, y nosotros en Villanueva tratamos de no hacerlo, pero hemos fallado en llevar a la gente a un conocimiento verdadero de Dios. Sí. El conocimiento es bien superficial. Y al ser bien superficial, entonces las creencias que tenemos en Él son bien superficiales. Sí. Entonces el compromiso que tenemos con Él es bien superficial. Sí. O sea, una cosa lleva a la otra. ¿Qué debemos hacer? Debemos profundizar nuestro conocimiento de Dios. Sin embargo... Nuestro conocimiento, ahora no teórico, sino que conocer a Dios, como cuando uno dice, ay, yo conocí a fulano, que es una persona famosa, entonces yo lo conocí, pero ahí de verdad tuve una relación en que le conocí, no conocer más información acerca de Él. Exactamente. Y es lo que Jesús hizo con sus discípulos en la etapa del proceso de discipulado que tuvo con ellos. Es que ellos llegaran a una, como tú dijiste hace un ratito, a una persuasión personal. Una de las metas del discipulado en Villanueva es que cada uno tenga una convicción profunda de la deidad de Cristo. Que alguien podría decir, pero si todo el mundo cree que Jesús es Dios. No, porque si creyeran que Jesús es Dios, tendrían esta visión de Dios grande, y entonces tendrían un compromiso grande y estarían dispuestos a servirle en grande. Mira, te cuento una historia que es más común de lo que yo quisiera. Pero yo yo platico con varios pastores, varios de diferentes iglesias. Pero frecuentemente algunos dicen algo así como esto. Fíjate que mi iglesia es una iglesia de tal tamaño, de 100 personas. Pero bien poquitos sirven, fíjate, bien poquito. Hay bien poco compromiso. Entonces yo le digo, mira, entonces... hay unos 5 o 10 que sirven. Entonces yo pienso una iglesia de X cantidad de gente donde muy poquitos sirven. Hay un problema en la iglesia. Ni la ley de Pareto siquiera. Ni el 80-20. Hay un problema en la iglesia, sí, porque creo que ahora voy a decir, lo normal de un creyente promedio debe ser servir a Dios. Sí, entonces vienen las iglesias y van por la vía de la motivación. Sí. Vamos a tratar de motivar. Y entonces vamos a tener un programa nuevo, sí, y vamos a hacer estos incentivos. Y entonces el pastor predica unos mensajes para dar un desafío a servir, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un desafío a servir, sí. Pero creo que esa vía es entonces bien pasajera. Mire, yo conozco a alguien que me dijo una vez, yo ayudo, pues sí, porque este era pobrecito el pastor, que nadie le ayuda, en serio. Y lo he ayudado más de una vez, pero pobrecito, porque yo por eso ayudo con los niños, porque sí, pobrecito. Me da lástima, sí, me da lástima. Eso está diciendo. Me da lástima, pues sí. Entonces ahí tenemos una mala motivación. ¿Qué es la motivación en el cristianismo? Ayer te decía yo, es gratitud, es gratitud. Sí. Pero también es el reconocimiento, tú usaste la palabra, de la dignidad de Dios. Dios es grande, se merece todo. En el Nuevo Testamento, fíjate, Jesús cuantifica este concepto en un pasaje que todo el mundo cita, pero que algunas veces creo que no tenemos, una vez más, la suficiente persuasión. En Mateo capítulo 6 y también está en Lucas capítulo 16, él dice lo mismo, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí. O sea, está diciendo que es más grande en la mente de una persona, no en sus conceptos superficiales cuando uno da la respuesta que todo el mundo quiere saber. O sea, si uno dice, ¿qué es más grande, Dios o lo que sea, o tu trabajo? Ajá. No, Dios, claro. Sí, claro. Entonces, ¿por qué das tanto de más en el trabajo y no das nada a Dios? ¿Me puede hacer otra pregunta? Mira, en la universidad le pasa a uno. En la universidad, en alguna ocasión, ¿verdad? Y yo puedo pensar estos últimos años, en algunas pocas ocasiones, yo he tenido que responder o tuve que responder alguna pregunta que yo sabía que si el maestro leía lo que yo creía,
entonces me iba a poner mal. Entonces me lo iba a poner mal. Entonces yo en alguna ocasión tuve que poner, el maestro nos ha enseñado tal y tal y tal cosa. Yo creo otra cosa, pero uno tenía que poner la respuesta que... Como dice el meme, póngale 0. Póngale, sí, exactamente. Pero algunos tienen eso hacia la vida. O sea, ¿qué es más importante? Dios. Dios. Pero ¿a quién sirven? A las riquezas. En el Nuevo Testamento solo hay un Dios, solo hay un Señor que compite con Dios, y es las riquezas. Sí. Porque volvemos, ahora piensa en los dos pasajes juntos. Malaquías capítulo 3 dice, ustedes han hablado contra mí. Ustedes han dicho, de balde está en servir a Dios, de nada sirve en servir a Dios. Porque Dios es pequeño, o sea, uno puede salirse con la suya y Dios está chiquito. En nuestra mente tenemos un Dios pequeño. Y en el Nuevo Testamento dice Jesús, el problema es que algunos de ustedes tienen a un Dios grande en su mente, que es el dinero. Y piensa que en el dinero está todo. Y que es como un muro alto en la imaginación, dice el libro de Proverbios. Entonces creo que nosotros tenemos que llegar a una convicción. Si de verdad queremos servir a Dios, tenemos que considerar cuál es el concepto de Dios que tenemos. ¿Cuál es el... Y no quiero usar la palabra no el concepto teórico, sino cuál es la persuasión del corazón. ¿Cuál es el Dios en que hemos creído? Mira, y tú crees que este segundo pasaje que nos compartís se puede extender a otras cosas. No puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas, pero no puede servir a Dios y a tu familia. Yo entiendo que lo que vimos ayer es, yo puedo servir a Dios sirviendo a mi familia. Sí. Puedo servir a Dios sirviendo por medio de la iglesia, pero no puedes servir a Dios y a ti mismo. Sí, claro. Yo no lo... Bueno, nunca debemos añadir a lo que dice la Biblia. Yo creo que Jesús puso aquí... Él hizo un punto que creo que es importantísimo. Por eso te pregunto, si tú crees que es válido... Yo creo que hay otros pasajes que nos hacen ver que uno tiene que tener un orden de prioridades claro en la Biblia, en la vida, que tienen que nacer de la forma en la cual Dios plantea que cada cosa vale. O sea, honroso es el matrimonio. El matrimonio tiene un valor. Claro. Fuertísimo. La familia tiene un valor. Sí. O sea, uno mismo. Sí. Yo creo que tiene el trabajo. El trabajo tiene un valor. Y la Biblia dice que debemos servir a los amos, ¿verdad? No sirviendo al ojo, sino que con el corazón. ¿Y cuántas veces lo dice? Pero todas estas cosas tienen un menor valor que Dios, porque todas estas cosas son temporales, no te retroalimentan como Dios te retroalimenta, que es el problema de Malaquías 3. Entonces creo que algunos podrían sustituir Mateo 6:24 o Lucas capítulo 16 versículo 13 con esta misma idea. Y fíjate, el problema es que cuando se trata ya de decidir a quién sirves y le pones tiempo, que creo que eso es lo que vamos a ver mañana. A tiempo, ya es una cuestión de, ¿qué hago este fin de semana? ¿Qué hago este fin de semana que tengo tiempo? Pues sirvo a esto o sirvo a Dios, o sirvo a esto o sirvo a Dios. Creo que uno termina menospreciando a Dios, quitándole el precio. Te leo el mismo pasaje en Lucas 16, que es básicamente las mismas palabras. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, al cabo, cuando tomamos la decisión de servir a uno de los dos, hay una de las dos ocasiones en las cuales hay un menosprecio. Sí. Esto vale menos. Y algunos toman la decisión de que Dios vale menos. Me gusta. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es determinar en nuestro corazón el tamaño de Dios. Porque si no lo hacemos, si solamente tenemos la respuesta que se supone que los cristianos debemos dar, pero no lo tenemos en el corazón profundamente dimensionado a Dios como el único que se merece todo de parte de nosotros, entonces vamos a terminar menospreciándolo. Y a la hora de decidir servir, Él va a tomar algún punto, alguna posición menor en nuestra escala de valores y vamos a terminar no sirviendo a Dios como deberíamos. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que analices. Si tú no eres una persona que está sirviendo a Dios de una manera constante y clara, te tienes que revisar realmente qué crees que Dios, o qué crees de Dios, o con qué Dios te encuentras tú. Tiene que ver con precio. Precio o menosprecio. Y Dios lo vale todo. Totalmente de acuerdo. Vamos a echarnos unos
Unas arepas aquí. Unas almojábanas. ¿Unas qué? Almojábanas, tenés que probarlas, son buenísimas. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.